Los textos sagrados vamos a tomarlos de atrás hacia adelante, así que vamos a comenzar con Apocalipsis capítulo 20 y leeremos allí un texto muy interesante que me llamó la atención justo después de que se termine la gran tribulación que ya hemos enseñado y comience aquel evento llamado juicio de naciones. Y algo interesante antes de entrar al milenio, incluso es esto, en el versículo 4 de Apocalipsis 24, cuando estén allí griten amén. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi, escúchese esto, las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús. ¿Cómo los habían matado? Ok, una decapitación por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Pero mire quiénes eran, no era la iglesia, sino que aquí dice claramente quiénes eran. Dice, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, es decir, gente que vivió en la época del imperio o vivirá en la época de aquel personaje bestial, ni a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes. Aquella marca aún no está vigente, pero estará vigente en todo su esplendor malévolo en la época del anticristo. Luego sigan leyendo. Y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Antes de asentarse, leamos otras escrituras y vaya al capítulo 13. Vamos a ir hacia atrás y leeremos en el capítulo 13 algo interesante. Este texto ya lo hemos leído, pero lo leeremos una vez más. Versículo número 6 y 7. Hablando de el momento en el que el anticristo sigue aún ya, en este caso gobernando, dice, y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Allí está la iglesia. Pero aquí en la tierra habrá un grupo de santos de tribulación que dice, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Estos son los que son decapitados. Vamos al capítulo 12 ahora, vamos hacia atrás rápidamente y quiero que observe un texto muy interesante, versículos 10 y 11. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta ¿qué? Hasta la muerte. Estos son los que van a morir en esa época de la tribulación bajo esa persecución bestial. Ahora vamos al capítulo 7 y usted va a encontrar algo interesante en el capítulo 7. Gente que no representa a la iglesia, sino a una gran multitud de gente que también estará siendo, obviamente murió en ese tiempo tribulacionario. A partir del versículo 9 en adelante se habla de que habrá una gran multitud de toda tribu, nación, pueblo, lengua, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Pero algo que me llama la atención es la pregunta que se hace, versículo 13. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Ok, le están preguntando al profeta de Dios, Juan, que es parte de la iglesia, uno de los ancianos, que es representación de la iglesia, ¿quiénes son estos? Obviamente no eran la iglesia, y el texto dice, yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido, ¿de dónde? De la gran tribulación, y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Estos son
de aquellas multitudes, los que aparecen en el capítulo 20, los que aparecen en el capítulo 13, los que aparecen en el capítulo 12, los que aparecen aquí en el capítulo 7, gente que morirá bajo el imperio asesino de la bestia. Y terminamos leyendo, porque les dije que vamos de atrás hacia adelante, en el capítulo 6. Hay un sello allí, hay una apertura de varios sellos, pero hay uno en particular, el versículo 9. Dice: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas. Ok, algo similar a lo que aparece en el capítulo 20, habla de almas. O sea, gente que había muerto y que ahora estaban en la presencia del Señor, una gran multitud. Dice: vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras, ¿qué? Blancas. Y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Tomen asiento gritando gloria a Dios. Amén. Algo que quiero hacer énfasis es en lo siguiente: es que el sistema de control del anticristo, de lo cual estamos hablando, y hoy procuro con la ayuda de Dios terminar por lo menos este segmento relacionado a la agenda del anticristo, y quiero con la ayuda del Señor llegar a este aspecto. El control o el sistema de control del anticristo es tal que algo que me llama la atención es que para poder controlar mentes, almas, espíritus, para poder controlar la ideología, las emociones y la moralidad de las personas, él va a utilizar una serie de elementos de los cuales ya hemos venido hablando con detalle durante esta serie. Hoy es el 7º mensaje, y uno de los elementos que él utiliza es el avance tecnológico. Ya hemos mencionado acerca de lo que se llama el control tecnológico, con lo que tiene que ver con el gran avance de la clonación, la robótica, el transhumanismo y todo lo demás. Control tecnológico para poder crear esa icona, esa estatua que hablará, esa imagen que hablará en representación del anticristo, de lo cual ya hablamos más a fondo. También tendrá que tener un control económico. Por supuesto, todo personaje que quiera tener control y poder debe tener el control económico. Si no tiene control económico, pues definitivamente no logrará hacer mayor cosa. Así que está también hoy lo que es la proliferación del famoso, del asunto de la moneda virtual en el control económico, y observamos cómo hoy en día hay un gran debate sobre ese asunto del bitcoins y todo lo que está pasando, de los bitcoins y todo el asunto de la moneda virtual. A nivel mundial hay un escándalo sobre ese asunto en estos últimos días, más específicamente en esos últimos 3 o 4 días, a la fecha que estamos grabando este mensaje. Así que el sistema de control de él, es decir, todo gobierno bestial siempre es un sistema de control, por supuesto, es un sistema de manipulación, de totalitarismo y de control. Pero antes de que llegue el capítulo 13 de Apocalipsis a cumplirse, de manera que él imponga, en este caso en su gobierno, no solamente imponga un gobierno político, sino también algo religioso de adoración, como será la marca de la bestia, que más que un asunto de salubridad o más que un asunto económico, será un asunto de adoración. En esta marca, antes de que marquen a la gente con un sistema de absoluto control, por eso es que quien reciba la marca definitivamente ya no tiene esperanza alguna de salvación, porque no solamente es el acto de quedar marcado y controlado, sino es un acto de adoración, de rendición y entrega total, a modo de un pacto directamente con este ser perverso. Pero para que haya tal control, debe controlarse lo tecnológico, debe controlarse lo económico, debe controlarse lo alimentario, que ya hemos mencionado, debe controlarse lo sanitario también, debe controlarse lo mediático, de lo que hablábamos en el mensaje inmediatamente anterior. Todos los medios de comunicación, todo el asunto debe estar bajo absoluto control de este personaje. Y hoy quiero llegar a un punto, y es el control poblacional.
control poblacional. Este sería el quinto aspecto de la agenda del anticristo, que está ligado al sexto también, que tiene que ver con lo que es la agenda 21. Bueno, eso lo hablaremos en un momento. Ahora, digan todos conmigo: control mental, control espiritual, control del alma, control tecnológico, control monetario, control espiritual, control poblacional. Ok, digan: control mediático, control sanitario, control alimentario. Es decir, si ustedes se van dando cuenta hacia dónde va todo el asunto, eso ni siquiera hemos llegado a las políticas del anticristo, no hemos llegado todavía a la religión del anticristo, es decir, el control religioso, el control político, el control ideológico, todo es un sistema de control. Pero una de las cosas que le imposibilita también un alcance de control global es precisamente el vasto crecimiento poblacional. Es decir, estaba consultando hace poco, estamos mirando, ya estamos a punto de llegar a 8.000 millones de habitantes en el mundo, 8 billones de habitantes. Por mucho tiempo eran 7.000 o 7 billones de habitantes, pero ya estamos llegando casi a 8.000 millones de habitantes en el mundo. Pero para que un sistema bestial se imponga, se requiere no solamente tener control del poder económico, del poder tecnológico, de lo alimentario, de lo sanitario, de la mente, el alma y el espíritu, las ideologías, las emociones de las personas, la moral de las personas. No solamente se requiere tener control mediático, es decir, una información amañada, de manera que la gente la reciba a su antojo y que la gente sea manipulada, sino que también se requiere un control poblacional. Y cuando hablo del control poblacional, hablo de algo que es sumamente siniestro, que es algo perverso en su máxima expresión. Pero no nos podemos sorprender para nada de lo que es el control poblacional, porque estamos hablando de una bestia. La Biblia lo describe como una bestia. La Biblia lo describe como un ser antidios, anticristo, antimoral, un rey soberbio, un rey perverso, un rey que se querrá hacer pasar por Dios. Y para llegar al punto del cual quiero hablar ahora, quise destacar por lo menos unas cuantas escrituras que usted leyó conmigo, desde Apocalipsis 20, Apocalipsis 13, Apocalipsis 12, Apocalipsis 7, Apocalipsis 6, solamente para que usted y yo nos demos cuenta que no solamente será un control poblacional en el sentido de reducirlo, sino en el sentido de que todo aquel que se oponga a su sistema, el único o la única alternativa es morir, es en este caso decapitación, es asesinar, es genocidio. Eso ya lo han ensayado todos los imperios desde Egipto. Cuando vieron que los hebreos se multiplicaban, ¿qué mandaron a hacer con los pequeños? Matar. Ese era el sistema. Los sistemas bestiales siempre tienen algo similar, y realmente el sistema del anticristo no será otra cosa que una suma, una fusión de todos los demás. Si usted observa qué hacía el sistema babilónico, mataba a la gente y se llevaba cautivos a los más intelectuales, como pasaba con la época de Daniel, Misael, Ananías y Azarías, y mataba al resto. Es decir, ellos siempre han estado habituados a matar. El mismo Nabucodonosor, cuando alguien no hacía lo que a él se le daba la gana, él mandaba a matar. Ese sistema siempre ha sido un sistema asesino: levantar, hacer hornos, hacer fosas de leones, hornos de fuego, lo que tengan que usar para matar. En la época de los medos persas había un dictamen en una fecha específica de matar a todos los judíos. El mismo Amán, dice la Biblia, que mandó a hacer una horca en la cual finalmente él murió, porque a la larga todo lo que estos personajes hacen se retorna hacia ellos. Ahora, además de eso, observamos que Alejandro Magno, por supuesto, llegó a conquistar el mundo entero prácticamente conocido de la época, y él no lo hizo solamente con unas cuantas charlas diplomáticas, sino por medio de una gran matanza, una gran masacre. Sí, vamos al Imperio Romano, pues no se diga, el Imperio Romano utilizaba unas formas de matar
absolutamente aberrantes, siendo una de las más conocidas la crucifixión. El mismo Herodes y gente que tenía esas ideologías, cuando veían que alguien se iba a levantar, ¿qué mandó a hacer con los niños menores de 2 años? Matar. Es decir, el sistema el sistema bestial, cual fuera, siempre sabe que si alguien se opone a sus criterios, a sus ideas, a sus pensamientos, finalmente tienen que eliminarlo. Eso es definitivamente lo que ellos hacen, eliminar a todo aquel que se oponga a sus ideas. Ahora, en cuanto a el anticristo, va a encontrar varios escollos, varios problemas para él, va a encontrar todavía en pleno apogeo de su gobierno, va a encontrar mucha gente que no se va a unir a él. Hay una gran multitud vestida de ropas blancas del capítulo 7, que también es mencionada en el capítulo 6, en el capítulo 12 se describe que ellos menospreciaron su vida hasta la muerte, en el capítulo 13 que el Señor le concedió hacer guerra contra ellos y vencerlos. En el capítulo 20 dice que ellos fueron almas de hombres y de personas que fueron decapitados por ese imperio bestial. Por esta razón es que nosotros debemos saber, amados, que el único que tiene misericordia es el Dios al cual nosotros adoramos. Pero fuera de Él no hay misericordia. Ellos piden misericordia, pero no dan misericordia. Pero Dios es el único que da verdadera misericordia. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ok. He estado enseñando en las últimas semanas todos los días sin parar durante varias horas. Hoy mismo estuve un par de horas dando clases en el instituto y quiero procurar enseñar porque mañana tenemos otra palabra que Dios ha puesto en mi corazón. Así que lo que quiero es que piensen en esto. Todo sistema bestial siempre termina matando a todo aquel que se opone. Todo comienza con un asesinato ideológico, un asesinato almático, un asesinato espiritual, un asesinato a lo que le llamaban el liberticidio, en lo tecnológico, en lo económico, un asesinato económico. Es decir, todo es un sistema de control y matanza. Realmente se mata, se controla de esa manera. Pero cuando se llega al control poblacional, espero estar siendo claro al explicarle que dentro de la época ya del apogeo del gobierno del anticristo, cuando ya la iglesia no esté, si ustedes se dieron cuenta, leímos hasta el capítulo 6 en retroceso, pero si usted retrocede 2 capítulos más, al capítulo 4, versículo 1 en adelante de Apocalipsis, usted va a encontrar que hay una representación del famoso arrebatamiento de la iglesia. Y en esa representación espiritual, dice la Biblia que Juan estaba en el espíritu y que las puertas del cielo se abrieron, se oyó una voz que le dijo: sube acá y te mostraré. Sube acá y te mostraré. Esa voz como de trompeta que le habló a Juan es la misma voz como de trompeta de Dios que vendrá a levantar a los muertos en Cristo y a los vivos en Cristo, los va a transformar para participar del arrebatamiento justo antes del inicio del desenvolvimiento de ese gobierno bestial a partir del capítulo 6 de Apocalipsis. Así que ya he explicado bastante en la serie de Una mirada en el calendario de Dios este aspecto, así que no quiero quedarme mucho en ello, solamente quiero hacer alusión de que la iglesia estará en el tabernáculo de Dios, estará en el cielo. Y uno de los discursos favoritos, según Apocalipsis 13 y el mismo profeta Daniel, de este personaje perverso será insultar, blasfemar a Dios, maldecir a los que están en los cielos, o sea, a la iglesia. No obstante, y de eso ahondaremos un poco más cuando lleguemos al tema los santos de la gran tribulación, en la serie que estamos dando sobre una mirada en el calendario de Dios. Vamos en el mensaje 14 y aún no hemos llegado a la mitad de la serie. Es una serie extensa, por eso hice una pausa, porque después de lo que terminamos tenemos que empezar a ahondar un poco en detalles sobre lo que es la tribulación, los aspectos más relevantes de la tribulación, la gran tribulación, los santos de la gran tribulación, los personajes siniestros de la gran tribulación. Dentro de los santos de la tribulación habrá un grupo numerosísimo que la Biblia
lo menciona como una gran multitud de todo tribu, pueblo, lengua y nación, que obviamente no es la iglesia, y lo explicaremos también más a fondo. Pero esta gente, bíblicamente hablando, morirán bajo la persecución bestial del anticristo. Ahora, un detalle interesante es que cuando usted analiza el Apocalipsis, usted va a encontrar que no solamente habrá un personaje bestial, un gobernante, un dictador, que como lo explicaban bien algunos expertos en democracia, todo comienza con llegar al poder por medio de la democracia, luego viene una autocracia, luego viene una dictadura y luego imponen su gobierno de una manera bestial cuando logran tener el apoyo militar también. Así que el anticristo lo que tiene es un control en todas las áreas antes de lanzarse. Incluso la Biblia dice en Apocalipsis 13, y el profeta Daniel describe que cuando éste salga al poder también derribará a otros reyes. Es decir, todo será por medio de muerte. Todo lo que tiene que ver en torno a este individuo y en torno a este gobierno siempre está marcado profundamente por lo que es muerte, asesinato, masacre, genocidio, por todos lados donde usted lo pueda visualizar. Pero note un detalle interesante, y es que la Biblia dice que a los santos el Señor le permitirá vencerlos o morir decapitados. Finalmente ellos participarán del mismo juicio que le harán al anticristo cuando sea lanzado a este lago de fuego. Pero aparte de la gran mortandad que causará, porque si usted es minucioso al leer, usted se da cuenta que es una gran multitud la que morirá bajo la persecución asesina y macabra de este individuo y su sistema religioso político. Es decir, es un asesinato y un genocidio cual nunca antes ha existido, superando a los más de 70 millones de la Unión de Repúblicas Soviéticas, superando a ese número inferior al de las repúblicas soviéticas del nazismo, porque realmente los soviéticos mataron más, superando al sistema de hegemonía del universalismo, que mató a través de inquisiciones, cruzadas y una cantidad de gente. También mataron a miles y millones de personas. Superando a todo eso, en tan poco tiempo en la tierra habrá una reducción poblacional tan espantosa que con los cálculos, por lo menos uno que quiero mostrarle, usted va a tener que darse cuenta que mejor es entregar nuestra vida a aquel que nos asegura nuestra vida para más allá de esta vida aquí en la tierra. Y note un detalle, dele gloria al Señor, dele alabanzas a Dios. Aleluya, gloria a Dios. El Señor permitirá que sus santos, es decir, los que no son iglesia, entre ellos los 144,000 van a ser protegidos, pero habrán muchos alcanzados. La Biblia muestra que hasta los 2 testigos morirán bajo la hegemonía de este ser perverso y luego resucitarán. La Biblia muestra que miles van a ser asesinados por él bajo decapitación. No obstante, la mayoría de la mortandad no se dará, aunque será una gran multitud de gente que morirá bajo el imperio bestial, gente que no adoró a la imagen, gente que no fue marcada, gente que no se rindió ni se doblegó a su sistema. Habrá un número todavía mayor de muerte a causa del juicio de Dios en la tierra. Por eso quiero hablarles más adelante de los eventos de la gran tribulación en detalle, analizando lo que es los sellos, los juicios, lo que es las trompetas, los ayes, el marchar de los jinetes, lo que tiene que ver con las copas de ira y todo lo que tiene que ver con el derramamiento de la ira de Dios en la tierra. Pero si usted hace un análisis bíblico, usted va a encontrar que la ira de Dios se va a derramar sobre el sistema religioso babilónico, pero también sobre el sistema político de la bestia y su reino y su trono.
Pero como todos los demás fueron controlados por él, también llevarán de alguna manera las consecuencias de haberse rendido y doblegado a este perverso y siniestro ser. Ahora, busque Apocalipsis 9 y le hace el versículo 15, Apocalipsis 9:15, y va a encontrar algo interesante allí. Cuando usted llegue, confirme diciendo amén. Aleluya. Apocalipsis 9:15. Lo que quiero hablar es que ya hemos hablado por lo menos de 4 aspectos de la agenda. Hoy voy a hablar del quinto y el sexto: la agenda del fin y la agenda 21. Apocalipsis 9:15 dice: y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Obviamente hombres en un sentido genérico incluye niños, mujeres, ser humano, la raza humana. Note un detalle interesante, solo para hacer cálculos, solo para que usted reflexione un poquito. Actualmente hay 8 billones de habitantes. Actualmente. La tercera parte equivale a 2.600 millones de personas. Entre América del Norte, América Centro y América del Sur hay menos de 1.500 millones. Y van a morir 2.600 millones. ¿Sí me estoy explicando? Es decir, ni todos los habitantes de Norte, Centro y Suramérica sumados dan el total de 2.600 millones de personas. Solamente con desatar a ángeles de guerra, solamente con soltar a principados de guerra, por eso están atados allí. Cuando ellos sean sueltos, solo con su salida, y alguien diría en tiempos anteriores, eso no es posible. ¿Cómo es posible que en poco tiempo vaya a morir tanta gente? 2.600 millones de personas. Pero las demostraciones y los estudios de los mismos expertos en armas nucleares demuestran que en tan solo entre 45 y 4 o 3 horas pueden morir millones de personas solamente con activar unas cuantas armas nucleares, no todas, unas cuantas. Pueden hacer un genocidio, una quemazón y una masacre impresionante en cuestión de minutos. Alguna vez les estaba hablando un poco sobre la profecía de las armas nucleares, de cómo estas personas, las cuencas de sus ojos, todo se derrite dentro de ellos mismos a causa de los efectos nocivos radioactivos. Es decir, cuando se habla de estos ángeles, son ángeles de guerra. Y la guerra que se soltará para esos momentos será una guerra, por supuesto, nuclear. Por supuesto, una guerra que pueda causar efectos devastadores en cuestión de minutos. Ahora, reitero, América Norte, Centro y Sur hay menos de 1.000 millones de habitantes según algunos cálculos, y si acaso un poco cercanos a un poquito más o menos de 1.000, pero para nada estamos cerca de 2.600 millones de personas. Y en una sola demostración de juicio, porque de alguna manera el anticristo creerá que está haciendo su agenda a su antojo y no se está dando cuenta que está haciendo parte de una agenda superior. 2.600 millones de habitantes. Ahora, esta matanza ha venido ocurriendo a través del control. Y la pregunta es ¿cómo? ¿Cómo ha venido ocurriendo? Bueno, ya le mencioné algunos detalles. Le invito para que usted estudie lo que tiene que ver con la Inquisición, las cruzadas. ¿Cuántos millones de gente murieron bajo esas persecuciones perversas del catolicismo romano a todo aquel que no se rendía a su religión? Esta misma tierra, todo esto fue, mucha gente murió. El verdadero evangelio nunca mata a nadie para que él crea en el evangelio. Al contrario, si estaba muerto en delitos y pecados, le da vida. Pero el
el apóstata asesina a todo aquel que no crea en sus dogmas religiosos. Estudiose un poco el origen de lo que es la mezcla después de Constantino, 325 después de Cristo, la mezcla entre el Estado y la religión, la iglesia, pero no la iglesia del Señor, sino una iglesia pervertida. ¿Cuántos millones han muerto en esas persecuciones aquellos cristianos verdaderos? Hay libros extraordinarios como El mártir de las catacumbas, o libros interesantes como el famoso libro Babilonia, misterio religioso, que narran detalles muy interesantes. Pero mire esto, esta matanza ocurrirá en plenitud cuando la iglesia no esté ya en este mundo. Quiero que observe unas escrituras proféticas que van a tener que sacudir un poco nuestra conciencia, y mucho. Isaías 24, 1 al 23. Diga conmigo, estamos en enseñanza. Gloria a Dios. ¿Cuántos estamos aprendiendo algo? Isaías capítulo 24, 1 al 23. Voy a procurar leer rápidamente. Dice: he aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda, y trastorna su faz, y hace esparcir a sus moradores. Por eso uno de los movimientos provocados por el globalismo es la dispersión de la gente de sus propios pueblos. Ese asunto de las migraciones no es gratis, hace parte de una agenda. Hace parte de una agenda que hace que gente que amaba su patria salga a otra patria, para que luego no esté dispuesto a luchar por otra patria, porque al fin dicen: no es mi patria. Y ese es el plan, la famosa apatridia, sacar gente, desterrar gente, mover gente. Eso no solo pasa entre Venezuela y Colombia, Cuba también sucede, Nicaragua, todos los países así, pero también ocurre en países en el Medio Oriente, donde miles de gente, y en el África y otros lugares, miles de gente están emigrando a otros lugares a causa de las matanzas dentro de sus propios territorios. ¿Para qué? Para crear una sociedad que no ame su patria y que no esté dispuesto a pelear por su territorio. Pero por otro lado, el enemigo trabaja a otro grupo por el nacionalismo. Una cosa es el patriotismo y otra cosa es el nacionalismo. A otro grupo lo trabaja por el nacionalismo, y el nacionalismo es un odio acérrimo a otras razas. Y los nacionalistas están dispuestos a matar a los que no son como ellos. Eso sucedió con el nacionalismo socialista de Hitler, por ejemplo. No era solo que era nazi, sino que era nacionalista y a la vez era socialista, porque era del Partido Nacionalista y Socialista. Pero lo mismo ocurrió con el extremismo en Rusia. En otras palabras, cada vez que un sistema bestial se va a imponer, él tiene que desterrar a los que puedan resultarle opositores, a los que no se dobleguen, a los que no crean en su sistema, a los que no estén de acuerdo con sus ideologías. Pero también, de todos modos, hay uno más alto que está sobre todos, que está en control. Y hay gente que ha salido de su tierra a otra tierra, y en la otra tierra encontró la verdadera vida. En otra tierra recibió a Cristo, en otra tierra ha recibido apoyo de otros gobiernos diferentes que ni siquiera eran su patria originalmente. Y aquí en la iglesia y en nuestro país hay muchos que han sido bendecidos y ahora son parte de nuestra patria también. Pero noten esto. Dice la Biblia: y sucederá así como el pueblo, también al sacerdote, como al siervo, así a su amo, como a la criada a su ama, como al que compra al que vende, como al que presta al que toma prestado, como al que da logro, así al que lo recibe. Es decir, la diferenciación social nunca será quitada, aún en el sistema bestial, aunque pretenderá imponerse como un modelo socialista de igualdad de sociedades. La Biblia en Apocalipsis 13 dice claramente: a los grandes y pequeños, ricos y pobres, libres y esclavos. Su sistema jamás traerá solución. Jamás. Lo único que hará es fortalecer esas ideologías.
y esas divisiones y esas luchas y esos odios. Aquí vemos que en aquella época, cuando el juicio de Jehová venga sobre la tierra, el sistema seguirá igual: siervos, libres, amos, esclavos, ricos, pobres. Luego dice: la tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra, y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes. ¿Qué es lo que está llevando a la podredumbre y a la destrucción de las naciones? Que están traspasando leyes. Falsearon el derecho, utilizan las leyes para aprobar lo inmoral, lo pervertido y el mismo genocidio. Y dice la palabra del Señor: quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos. Habla de muerte por un fenómeno que consume a las personas, nada más parecido a la muerte por el efecto de un arma nuclear, los habitantes de la tierra, y disminuyeron los hombres. Diga: disminución de la población. Se perdió el vino, enfermó la vid, gimieron todos los que eran alegres de corazón, cesó el regocijo de los panderos, se acabó el estruendo de los que se alegran, cesó la alegría del arpa, no beberán vino con cantar, la sidra les será amarga a los que la bebieren, porque hasta las mismas bebidas alcohólicas finalmente terminan siendo parte de la gran matanza mundial. Quebrantada está la ciudad por la vanidad, toda casa se ha cerrado para que no entre nadie. Hay clamores por falta de vino en las calles, todo gozo se oscureció, se desterró la alegría de la tierra. Esto es solamente una fotografía muy clara de lo que será esos tiempos. Hay clamores, la ciudad quedó desolada y con ruina, fue derribada la puerta, porque así será en medio de la tierra, en medio de los pueblos, como olivo sacudido como rebuscos después de la vendimia. Estos alzarán su voz, cantarán gozosos por la grandeza de Jehová, desde el mar darán voces. Glorificad por esto a Jehová en los valles, en las orillas del mar se ha nombrado Jehová, Dios de Israel. De lo postrero de la tierra oímos cantos. Versículo 17. Terror, foso y red sobre ti, oh morador de la tierra. Versículo 18. Y acontecerá que el que huyere de la voz del terror caerá en el foso, y el que saliere de en medio del foso será preso en la red, porque de lo alto se abrirán ventanas y temblarán los cimientos de la tierra. En otras palabras, ellos querrán escaparse de la mortandad de un lado y caerán en otro lugar. Luego dice: será quebrantada del todo la tierra, enteramente desmenuzada será la tierra, en gran manera será la tierra conmovida. Temblará la tierra como un ebrio. No sé si usted se ha dado cuenta en las últimas 3 semanas cuántos temblores hay aquí en Colombia. Como nunca antes, una locura. Sismos por todos lados. El temblor no solo es revolucionario y político, el temblor es también en la misma tierra. Temblará la tierra como un ebrio, será removida como una choza, se agravará sobre ella su pecado y caerá, y nunca más se levantará. Acontecerá en aquel día que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto y a los reyes de la tierra sobre la tierra, y serán amontonados como se amontonan los encarcelados en mazmorra, y en prisión quedarán encerrados y serán castigados después de muchos días. La luna se avergonzará y el sol se confundirá. Fenómenos en la naturaleza, cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sión y en Jerusalén, y delante de sus ancianos sea glorioso. Es decir, antes de establecer su reino milenial, hay una escena espantosa en la tierra. Jeremías capítulo 25, por favor, vamos rápidamente, capítulo 25 del 15 al 38. ¿Cuántos creen que esa palabra es demasiado clara? Jeremías 25, 15. La copa de ira para las naciones. Estoy hablando de lo que es la agenda del fin, lo que es el plan del anticristo, pretendiendo masacrar para tener mayor control, pero no se da cuenta que hace parte de un juicio superior. Lean conmigo: porque así me dijo Jehová, Dios de Israel: toma de mi mano la copa del vino de este furor y da a beber de él a todas las naciones a las cuales yo te envío. Y beberán y temblarán y enloquecerán a causa de la guerra, espada que yo envío entre ellas. Y tomé la copa de la mano de Jehová y di a beber a todas las naciones a las cuales me envió Jehová. Todos lean:
a Jerusalén, a las ciudades de Judá y a sus reyes y a sus príncipes para ponerlos en ruinas, en escarnio y en burla y en maldición como hasta hoy. Habla de guerras y varias naciones. Dice: a Faraón, rey de Egipto, a sus siervos, a sus príncipes, a todo su pueblo, a toda la mezcla de naciones, a todos los reyes de tierra de Uz y a todos los reyes de la tierra de Filistea. Si usted, no tengo el tiempo para explicar qué representa hoy, qué nación representa cada una de estas, porque no es mi punto ahora, pero cada una representa aquellas naciones que van a estar en guerra y que ya están dando sus alaridos. Filistea, Ascalón, a Gaza, Ecrón, al remanente de Asdod, a Edom, a Moab y a los hijos de Amón, a todos los reyes de Tiro, a todos los reyes de Sidón, a los reyes de las costas que están de ese lado del mar, a Dedán, a Tema y a Bus y a todos los que se rapan las sienes, y a todos los reyes de Arabia, a todos los reyes de pueblos mezclados que habitan en el desierto, a todos los reyes de Sinri, a todos los reyes de Elán, a todos los reyes de Media, a todos los reyes del norte, los de cerca y los de lejos, los unos con los otros, y a todos los reinos del mundo que están sobre la faz de la tierra, y el rey de Babilonia beberá después de ellos, porque Babilonia, que es el sistema bestial, finalmente también será destruido. Les dirá pues: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: bebed y embriagaos y vomitad y caed y no levantéis a causa de la espada que yo envío entre vosotros. Y si no quieren tomar la copa de tu mano para beber, les dirás tú: así ha dicho Jehová de los ejércitos, tenéis que beber, porque he aquí que a la ciudad en la cual es invocado mi nombre, yo comienzo a hacer mal, y vosotros seréis absueltos. No seréis absueltos, porque espada traigo sobre todos los moradores de la tierra, dice Jehová de los ejércitos. Tú pues profetizarás contra ellos todas estas palabras y les dirás: Jehová rugirá desde lo alto, y desde su morada santa dará su voz, rugirá fuertemente contra su morada, canción de lagareros cantará contra todos los moradores de la tierra. Lo que quiero destacar acá es llegar hasta el versículo 38. Dejó cual leoncillo su guarida, pues asolada fue la tierra de ellos por la ira del opresor y por el furor de su saña. En otras palabras, este sistema bestial, ese espíritu de odio, ese espíritu profetizado de guerras, rumores de guerras en Mateo 24, estará en su máximo esplendor en aquella época, de modo que cuando Apocalipsis 9:15 dice que se soltarán 4 ángeles preparados para hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres, porque todo esto se volverá un revoltijo de naciones, unos contra otros, muerte por todos lados. Esta matanza ocurrirá a plenitud cuando la iglesia ya no esté en este mundo. Destrucción de la tercera parte de los árboles, la misma naturaleza será afectada: tierra, sol, luna, estrella, ríos, fuentes de agua, es lo que describen los capítulos leídos. Todo lo que el hombre planea para destrucción de otros, finalmente en la agenda del mal se retornará hacia ellos. Un principio de guerra muy tremendo en cuanto a armas nucleares dice que cuando una nación activa un arma nuclear contra otra nación nuclear, hay lo que se llama el principio de doble destrucción asegurada, que significa que una nación poderosa, por poderosa que sea, si tiene armas nucleares, ataca a otra, tendrá también poco tiempo para que las armas nucleares de la otra nación hagan pedazos a esa otra nación. Así que lo que el hombre hace en estos días, hay terribles ensayos. Lo que está pasando con Corea del Norte, eso no es un chiste. Lo que está sucediendo con esas naciones nucleares, utilizando demostraciones de sus armamentos. Finalmente, hay armas tan poderosas que alguno hizo la Moab, que es la madre de las bombas, pero el otro dijo: yo voy a ser el padre, uno más poderoso. Y cada uno está peleando por hacer armas mucho más poderosas, que pueden destruir millones de personas en cuestión de segundos. Se dice que cuando se lanzó esa primera bomba nuclear en Hiroshima, Nagasaki, en cuestión de unos pocos minutos murieron literalmente cientos de miles de personas carbonizados, y eso que estaban a miles de kilómetros de distancia del lugar donde fue el epicentro. Y eso que era un arma no tan potente como las que hay ahora. Lo que estoy diciendo con esto es que
finalmente todo lo que el hombre planea para matar a otros termina volviéndose hacia ellos mismos. Diga, control poblacional. Ok. Existe una agenda satánica que dice que deben reducir la tercera parte de los habitantes de la tierra. Ya la Biblia lo profetizaba. Pero dicen, hay mucha gente, hay mucha población, y le voy a mostrar cómo la punta del iceberg lo muestra. Suena bonito. Hitler lo intentó hacer eso a través de una mezcla de ideología diabólica llamada el Partido Nacional Socialista, matando alrededor de 6 millones de judíos, según algunos datos, al menos 17 millones de personas más. Antes de él hubo un dictador peor que Hitler llamado Joseph Stalin, quien pertenecía al primer estado socialista de la historia, la URSS, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, quien llegó a ser miembro de un partido que se llama el Partido Comunista de la Unión Soviética, quien tomó el control de los alimentos. Y ellos van a utilizar todo lo que sea necesario para matar. Y una de las grandes matanzas reconocidas de este individuo diabólico, tomó el control de alimentos y no permitía la entrada de alimentos hasta matar a muchísimos por inanición. Investigue un poco a fondo lo que pasó en Holodomor, también llamado genocidio ucraniano u holocausto ucraniano. Stalin es responsable de 25 millones de muertes entre las hambrunas, las purgas y el Gulag, que eran los ensayos de los futuros centros y campos de concentración. Es decir, Hitler se inspiró en el otro, en la rama del NKVD. La NKVD es la agencia de gobierno que dirigía el sistema penal de campos de trabajos forzados. Siempre que un personaje bestial, yo le pongo esos dos ejemplos para que usted sepa que cuando alguien es bestial y llega al poder, todo el que se oponga no puede ni siquiera marchar, porque va a morir. Y mire lo que dice acá: siempre que un personaje bestial está en control, este es su propósito. Cuanto menos opositores o menos personal, es más fácil controlar e ideologizar. Tengo el libro que se llama Mi Lucha, y en su página 94 hay unas líneas que me impactaron muchísimo. Esa es la ideología de un personaje que tenía el mismo espíritu del anticristo también. Dice, cuando él entró a ser partícipe del Partido Obrero Alemán, él dice: aquí se podía laborar, y comprendí que cuanto más pequeño era el movimiento, tanto más fácil resultaba encaminarlo bien. Es decir, él dice, cuanto menos sean, es más fácil controlarlos. Y note otro detalle: en los días del gobierno bestial del anticristo no será la excepción. Todo el mundo no se va a doblegar ante él. Por eso miles, la gran multitud, son miles que morirán, porque no se doblarán ante ese sistema. Pero note otro detalle importante: en la agenda de Jesucristo, el Señor, como juez soberano, derramará en el trono de la bestia y en su reino mundial juicios, sellos, trompetas y copas de ira a causa del diablo, que es el gran dragón, la bestia, la segunda bestia, que es el falso profeta, y la maldad de los hombres. Porque la Biblia dice que, mire lo que dice Apocalipsis 16, 8 al 11, la Nueva Biblia Viva. Dice: el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol. Esto es en pleno apogeo del gobierno de este perverso. Dice: y los rayos solares quemaron a la gente, y todos sufrieron de las terribles quemaduras, pero ni así se arrepintieron. La humanidad blasfemó contra el nombre de Dios, porque les había enviado las plagas y no quisieron darle la gloria. Es decir, la gente que estará en el tiempo del anticristo será una gente tan dañada en su espíritu, mente y alma, que aunque vean la ira de Dios, no se van a arrepentir. Al contrario, van a llenarse de ira contra Dios, maldecirán a Dios. Entonces el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino quedó envuelto en tinieblas.
mientras sus súbditos se mordían la lengua por el dolor. Y uno diría, por lo menos van a humillarse. No, toda gente que es perversa, cuanto más se ve enjuiciado, más malo se volverá. Dice, y blasfemaban contra el Dios del cielo por el dolor y las llagas, pero no se arrepintieron de sus perversidades. Y uno se sorprende porque ya estamos viendo ese tipo de generación. Una generación que no le importa matar a bebitos en el vientre de sus madres. Una generación que no le importa matar ancianos vía eutanasia. Una generación que no le importa masacre, no le importa la violencia, no le importa. Estaba viendo hoy casi con lágrimas en mis ojos un video en una ciudad o en un pueblecito en esta época de campañas, cómo dos grupos se enfrentan, hacen pedazos todos, se gritan el uno al otro y gritan el nombre de sus políticos. Y estamos volviendo a esa época depravada de hace algunos años, donde se mataban por ser de uno u otro color aquí en Colombia. Porque el sistema bestial que hay dentro de esta gente se ha transmitido a las personas que los idolatran. Una generación que no le importa insultar, agredir, burlarse, maldecir, que no atacan ideas, pero atacan personas. Yo les explicaba cómo es el modelo de Lenin y de Trotsky para hacer daño, utilizando la mentira como arma política. Y cuando no puedes enfrentar a una persona, yo se lo leí en el mensaje anterior, cuando no puedes enfrentar a una persona con ideas, atenta contra su persona, contra su moral, contra su familia, destrúyelo, hazlo pedazos. Es lo que está sucediendo ahora. ¿Acaso no se ha dado cuenta de las sucias campañas que hay hoy en día? Ese es el método satánico de alguien que tiene el corazón de una bestia. No puede ser alguien que tenga el espíritu de patria. Y la gente sigue creyendo que ellos son los salvadores de esta patria. Yo sigo creyendo que el único salvador de esta patria se llama Jesucristo de Nazaret. Alguien que dé gloria a Dios. No obstante, y aquí viene el punto, aún en pleno gobierno asesino y genocida del anticristo, no obstante el plan de Dios sigue siendo salvar muchos más y dar vida y vida en abundancia. La iglesia ya fue arrebatada, pero muchos van a morir por causa de Cristo. Pero escuche, los que ya oyeron nunca tendrán oportunidad. Si usted hoy oyó y se queda, ya no tendrá oportunidad, porque Dios mismo enviará un poder engañoso a los que no quisieron recibir el amor de la verdad ahora para ser salvos. Hay gente que dice, no, si es así yo me quedo en la gran tribulación y yo me hago decapitar por amor a Cristo. Usted no es capaz de ir al culto cuando llueve. ¿Cómo se le ocurre que usted va a ser capaz de dar la vida por amor a Cristo? Diga al que está a su lado, espero que no te estén hablando a ti. La Biblia dice en Isaías 45:22, mirad a mí, sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Y termino con la sexta agenda del anticristo. ¿Cómo se la están aplicando ahora? Investigue algo, pero por eso le he dicho, por favor no se quede solo con Wikipedia. Investigue a fondo qué es la Agenda 21. Proyecto de la ONU, aparece así, que es un plan para tener a nivel global un crecimiento sostenible y controlado en el ambiente y desarrollo, para así erradicar, reducir la pobreza, el hambre y el crecimiento demográfico. Se oye lindo, suena hasta casi poético. La pregunta es, ¿qué hay detrás de todo eso? ¿Cuáles son las ramas detrás de todo eso para que eso se cumpla? Bueno, ellos hablan de reducir la pobreza, el hambre, el crecimiento. Pero si usted analiza a fondo, hay un plan de reducción de población. ¿Cómo reducirán? La pregunta es, un mundo que está habitado por 8.000 millones de habitantes,
¿Y por qué sus agendas a futuro dicen en tal fecha vamos a tener tantos habitantes? Y uno dice, pero ¿y los otros millones de millones dónde estarán? Porque hacen cuenta como si no hubieran tantos millones ahora. La pregunta es, ¿cómo se hace? Bueno, si usted hace un estudio de ciudades importantes en el mundo, se dará cuenta que cada ciudad tiene su propia agenda de control de crecimiento. China mismo se está preparando para tener el control de todos los alimentos. Hoy en día está a punto de llegar a ser la primera potencia mundial. ¿Por qué? Porque es capitalista en su economía. Comunista de nombre, pero capitalista en su economía. Por eso ha llegado a ser casi la segunda potencia mundial. Ahora, dentro de pocos años, dicen que llegará a ser la primera. ¿Y cómo lo están haciendo? A través de control de todo, los alimentos, de toda la tecnología, de todo lo demás. Quiere que produzcan todos los países para exportarlo mejor y dejarlo inferior en los otros países. Ahora, voy a mencionarle para concluir varios detallitos sencillos para que usted analice cómo es el plan general de ese crecimiento sostenible. Hay varios países, ya Japón, China y otros, donde el gobierno decide cuántos hijos tiene usted. Incluso decide si ya está en el vientre, si nace o no nace. No es usted. Investigue, porque mientras unos están viendo TV y novelas, otros estamos leyendo, investigando lo que está pasando en el mundo a la luz de la palabra de Dios. Dígale que está a su lado, espero que no te estén hablando a ti ahora. Ahora, el doctor César Vidal, del cual les recomiendo su libro llamado Un Mundo que Cambia, que habla con abundancia sobre varios temas tremendos. Él declara en una entrevista esto: en cuanto al plan de reducción de la población del planeta en la agenda globalista, surgen cifras escalofriantes. Desde que comenzó a legalizarse el aborto en Europa Occidental y Estados Unidos a finales de los 70s y 80s, el número de seres humanos que han sido asesinados en abortorios supera los 1.400 millones de personas. Sumado a la legalización hecha en países como Hispanoamérica, África y otras zonas de Asia, esa cifra se puede multiplicar por 2 o 3, equivalente con facilidad a unos 3, 4 o 5 mil millones de seres humanos asesinados por aborto. Estamos hablando de casi toda la población mundial que ha sido asesinada después de los años 70 y 80, no hace mucho, por causa de la maldad del aborto. Mientras que aquí hay políticos que hasta celebran eso. Públicamente dicen, oh, felicitaciones para ese gran grupo, que como si eso fuera algo de celebrarse. Según ellos dicen, no celebro el aborto, lo que celebro es la despenalización del aborto, el mismo perro con diferente collar. Nosotros como hijos de Dios nunca estaremos a favor de la muerte, porque tenemos un Dios de vida. Alguien que dé alabanzas al nombre del Señor. Entonces, ¿cómo podrán reducir la población? Pues sencillo, matando casi 5 mil millones a punta de abortorios. Esto sumado a la esterilización mundial a través de muchos experimentos que se hacen con la humanidad. Y algo muy descarado y abiertamente claro, la promoción de la agenda LGTBIQ+. Porque ellos saben que a través de la promoción de matrimonios igualitarios, o cuando digo Q+, me refiero a que hay países progresistas, con ideologías progresistas, que están aprobando el matrimonio entre adultos y niños para no violar, para que sea consentido. Y de esa manera no puede haber multiplicación tampoco. Entre hombres y hombres no puede haber multiplicación. Mujeres y mujeres tampoco. Y peor ahora con el más. El hombre que se casa con la máquina, con el robot, con la computadora, con la muñeca, el que está enamorado del cenicero. Yo les di los nombres de todos estos. Así estamos llegando a este nivel. ¿Cómo controlan? Sencillo, con todo eso.
y matrimonios igualitarios. En tiempo del gobierno del anticristo, el genocidio no solo seguirá, sino que será alabado y celebrado por sus fanáticos. Eso es lo que está pasando ahora. Hay marchas de gente celebrando el genocidio aprobado aquí en Colombia por una corte con ideologías progresistas y pervertidas. Pero gracias a Dios todavía hay una voz en medio de este desierto. Apocalipsis 13, 7 al 8 dice: y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y la gente estará celebrando y diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Quién puede? Están celebrando el genocidio de millones que morirán, que no querrán adorar a la bestia. Al final, la agenda del Señor Jesucristo prevalecerá contra la agenda del anticristo. Y termino con 3 versículos. Segunda Tesalonicenses 2:8. Y entonces se manifestará aquel inicuo. Claro que tiene que ser un inicuo para, es decir, llegar a tener esa alma, ese espíritu tan pervertido, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. En otras palabras, este ser hará mucho daño, sí, pero llegará el momento en el que el Señor mismo se encargará de él. Dice la Biblia: a quien el Señor matará con el espíritu, el neuma de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Porque cuando el Señor venga por segunda vez después de la gran tribulación, va a darle la estocada final al reino de la bestia. Apocalipsis 19:20 dice: y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos 2 fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Ellos serán los primeros en probar el peor lugar que le espera a la humanidad, y no es el infierno, es uno peor que el infierno, llamado el lago de fuego. Y termino con Apocalipsis 20:10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Todos aquellos que se han gozado en atormentar a los santos, todos aquellos que se han gozado en atormentar lo que es de Dios, lo que es moral, lo que es correcto, si no se han arrepentido, este será su destino final. Algunos creen que estarán con los amigos por la eternidad y estarán con los seres que más lo odian por toda la eternidad. Así que vamos a orar. Yo quiero que se ponga de pie allí donde está, incline su rostro conmigo y oremos. Señor y Dios, hoy vengo ante tu presencia una vez más. Señor, estoy compartiendo hoy y terminando por lo menos este primer aspecto de lo que es el ascenso del anticristo al poder global por medio de la agenda del anticristo. Con tu ayuda estaré enseñando otros aspectos sobre las políticas del anticristo y luego la religión del anticristo. Señor, sabemos que todo es un sistema de control, y ese sistema de control viene para atentar, para matar la moralidad, matar los espíritus, las almas de las personas con odio, rencor, matarlos y llenarlos de delitos y pecados espiritual y moralmente, para finalmente darles una muerte literal. Hoy te pido, Señor, que tú levantes una iglesia con ojos bien abiertos y bien despiertos. Estamos viviendo en una época donde está con un auge terrible esta gran agenda espantosa, pero nosotros seguimos siendo embajadores en medio de este mundo de tinieblas. Y somos embajadores de un reino y patria celestial. Y seguiremos anunciando que la única esperanza para este mundo es aquel que vino a este mundo y por amor a los hombres se enfrentó a ese mismo imperio, lo venció y nos ha entregado llaves espirituales para poder salir libres de este sistema. Y hoy, Señor, estamos dándote la gloria y la honra, porque tú estás levantando una iglesia y una generación que sabe amarte,
sabe adorarte y sabe predicar con denuedo tu palabra, y que está dispuesto a rodearse de tu Espíritu Santo y a predicar tu palabra a tiempo y fuera de tiempo, y a no estar sucumbiendo y arrastrada ante el sistema bestial, sino al contrario, estar bajo la influencia de tu Espíritu Santo. Hoy te doy gracias, Dios mío, en el nombre de Jesús. Te pido que esta palabra quede penetrada, llegue al corazón y dé fruto en la vida de alguien, en cualquier estado en el que se encuentre. Si hay un hijo de Dios que va a ser hijo de Dios, aunque ahora sea parte del reino de las tinieblas, yo te pido, alcánzalo, sálvalo para reino y gloria tuya, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.